Tiene la palabra don Hilario. Señor Valle, gracias. Don Hilario. Gracias, señor alcalde, gracias a las personas que se han mantenido durante horas aquí esperando llegar a este museo. Y yo me he permitido, señor alcalde, como en este salón de plenos han sacado platos, flores y plantas, pues yo he querido sacar el símbolo que distinguió a Antonio Cubillo, símbolo más admitido por gran parte o la mayoría parte de la sociedad canaria, entre ellos su partido y el mío, señor alcalde, que es el símbolo de rebeldía, la bandera que fundó Antonio Cubillo en su etapa en Gran Canaria. Dicho esto, como no sé el tiempo que dispongo, antes de leer la moción voy a hacer una introducción. He traído hasta este pleno la propuesta para que se abra expediente de reconocimiento a una personalidad en la historia de nuestras Islas Canarias y ha venido acompañada del eco de la crítica. Antonio Cubillo fue un luchador antifranquista que defendía la independencia del pueblo canario, la libertad del pueblo canario y la existencia de una nación canaria. Quienes critican la figura de Cubillo se olvidan que su lucha comenzó en el franquismo, es decir, en un régimen que prohibía las libertades, que nació de un golpe militar y que se unió durante 40 años a España y a nuestro país. En la dictadura, Antonio Cubillo fue un activista por la democracia y la libertad y defendía a los otros muchos partidos políticos de la clandestinidad. Pedían para Canarias la autodeterminación de los pueblos de España. Es cierto que Cubillo durante la transición entendió que se estaba produciendo una continuidad del régimen franquista y por lo tanto se negó a dejar de predicar la lucha del pueblo canario por su libertad. Cubillo, como muchos otros, entendió que el dictador Franco había elegido a su sucesor y que no podía existir democracia y libertad en un país donde el dictador que moría en la cama había establecido los mecanismos y las personas que deberían de continuar su obra. Quienes se oponen a que Cubillo sea reconocido por esta capital dicen que sobre él pesan las muertes de personas. Antonio Cubillo no mató a nadie, no pudo hacerlo porque se encontraba desterrado en su patria, de Canarias. Quienes defendemos la independencia canaria hoy sabemos que las únicas armas legítimas con las que podemos contar son la razón, la palabra y el tiempo. Somos los primeros en rechazar la violencia que solo conduce a más violencia. Y la rechazamos y la condenamos con la misma firmeza que condenamos la situación colonial de nuestras Islas Canarias. Hoy se olvida que Antonio Cubillo andaba la democracia, renunció a la propaganda armada y regresó a Canarias. Y que aceptó el ejercicio político y el diálogo con las autoridades de este mismo Estado que ordenó su asesinato. Ese Estado que ha distinguido con numerosas condecoraciones, honor y distinciones a los responsables políticos del Ministerio del Interior que ordenaron su asesinato. Antonio Cubillo padeció secuelas de por vida a consecuencia del terrorismo de Estado, pero el pasado turbulento no condicionó su presente ni su trabajo intelectual por la libertad y la independencia del pueblo canario. Como todas personas históricas, en la vida de Antonio Cubillo existen muchas facetas. Unas son polémicas para unos, otras son rechazables para otros. Pero lo cierto es que su trayectoria estuvo marcada por la idea de la fe en el pueblo de Canarias y en la libertad del pueblo canario, y que acabó sus días entre nosotros sin renunciar a sus ideas en pro de un pueblo libre, pero defendiéndolas con la palabra y con el ejemplo de su vida. Lo que proponemos, por tanto, es reconocer la vida entera de un personaje, su obra, su repercusión pública y su amor por esta tierra. Reconocer a un canario que siempre fue coherente con la idea de la libertad del pueblo canario. Las calles de Santa Cruz son un reflejo de la historia, y la historia reconoce a sus personajes. Muchos de ellos en su vida, en la defensa de su idea o en su papel en la historia, fueron polémicos y sus trayectorias están ligadas a guerras, sublevaciones o sufrimientos, pero fueron parte del camino que nos ha llevado hasta aquí, y Antonio Cubillo es una parte de ese camino. Creemos que Justicia Canaria en general y Santa Cruz en particular debe reconocer la trascendencia de Cubillo en nuestro pasado, con independencia que se compartan o no sus ideas políticas. Dicho esto, si usted me lo permite, señor alcalde, voy a leer la moción. El pasado mes de diciembre de 2012 falleció un canario internacional, Antonio de León Cubillo Ferreira, a los 82 años de edad. Moría uno de los exponentes históricos del movimiento por la independencia de las Islas Canarias y también una de las más notorias víctimas del terrorismo de Estado, superviviente de un intento de asesinato perpetrado por encargo de las más altas instancias del gobierno español. La división política de Cubillo es polémica, pero debemos además contemplar su faceta como abogado laboralista y escritor. Antonio Cubillo se escogió en el año 56
y abre uno de los primeros despachos laboralistas del Estado. De ese momento se dedica al resurgimiento del movimiento obrero y hasta el año 1962 asesora a gran cantidad de trabajadores sobre las condiciones laborales en sus empresas y sectores, siendo cada vez más numerosas las personas que se acercaban a su despacho. Sectores como el de portuarios, panaderos y lecheras, entre otros, conocieron su trabajo en una época en la que se incrementa la conflictividad laboral en las islas, pero un sistema por el cual la aportación de los trabajadores consigue sufragar el asesoramiento legal y sirve también de caja de resistencia durante las huelgas. Pero su labor no se queda ahí, sino que ayuda a comenzar el movimiento obrero en Gran Canaria, asesorando a compañeros que abren sus despachos en la isla. Esta labor laborista y su enfrentamiento abierto con el franquismo lo lleva varias veces a la cárcel, por lo que en el año 63 se exilia a Argel para evitar las represalias de régimen. En medio de ese resurgir obrero comienza su camino independentista, que adquiere la prioridad absoluta y se erige en el más firme defensor de la independencia canaria, mensaje al que jamás renunció, y que no es compartido por aquellas personas y fuerzas políticas que son partidarias del actual modelo de Estado o por quienes consideran España como un proyecto nacional cuya soberanía es única e indivisible. Pero eso ocurre también con ideologías de izquierda o derecha, cuya visión de aspectos determinantes de la vida pública son antagónicos. Antonio Cubillo comenzó su defensa de la independencia canaria en plena dictadura de Franco, es importante señalar, y lo es porque hasta bien entrada la democracia, partidos como el PSOE defendieron el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España. Durante la dictadura e incluso en el proceso de transición política, la construcción de un Estado federal y por tanto el reconocimiento de la soberanía nacional de los pueblos, que así los pueblos que lo quisieron. Fue un tema sometido a debate y consideración. Finalmente, en la Constitución del 78 se optó por la forma de autonomía y nacionalidades recogidas en el título 8 y recogiendo también los fueros otorgados al País Vasco y Navarra. Como no va a dar tiempo de acabar, voy a intentar resumir la vida. Tiene que terminar ya. Tengo que terminar, lo dejo para la segunda. Si quiere la segunda intervención, puede intervenir. Si hay alguna intervención de los grupos políticos, señor Ibú. Sí, gracias, alcalde. La verdad es que a nosotros no nos gusta cómo ha venido la evolución de esta moción. Cuando don Hilario se pone en contacto con nosotros, nos manifiesta que Coalición Canaria y el Partido Socialista, el Grupo de Gobierno de Santa Cruz, ha decidido hacer la distinción de honores hacia don Antonio Cubillo, persona que me merece respeto. Y yo le mantengo la posición y digo que estamos en función de apoyar esa situación. ¿Por qué? Porque siempre, en todo momento, hemos apoyado que las distinciones y los honores en este salón de pleno se tienen que traer por consenso. Porque yo creo que no hay derecho a que podamos generar una ofrenda pública y un cambio de impresiones de una figura humana, al margen de la ideología política, sin un consenso previo, sin unas manifestaciones razonables que permitan el que familiares, compañeros, gente de su ideología, pues se siente rechazada o se sienta en una mala situación. Cuando asistimos a la Junta de Portavoces, se nos comunica y se vota de que se va a hacer un voto secreto, con lo cual me molesta mucho más que no tengamos la capacidad suficiente de decir cada uno lo que quiera decir y manifestar con rotundidad lo que piense. Porque a pesar de que es un derecho que yo respeto, desde luego desde Ciudadanos no lo comprendemos y nos parece razonable. Yo creo que ha sido inoportuno el debate que hemos generado. Yo lo lamento sinceramente. Don Antonio Cubillo fue compañero de mi gran amigo Ángel Isidro Guimerá, una tertulia televisiva de muchísimos años. Fue mi amigo, lo respeté muchísimo. Me molestó mucho verlo discapacitado por Santa Cruz por un ataque que se le hizo de violencia de Estado, pero creo que no estamos en Santa Cruz en este momento. Creo que hay situaciones mucho más importantes que acumulo con el segundo turno. Hay situaciones mucho más importantes que enfrentarnos todos por una cuestión ideológica exclusivamente. Por lo tanto, nosotros solicitando y rogando que en el futuro
se hagan estas cosas por consenso y se respete la figura humana, sobre todo de una persona que ya está fallecida, nos vamos a abstener en la votación. Muchas gracias. Muchas gracias. Silencio. Si no se mantiene el orden del pleno, me veré obligado a desalojado. Tienen que mantenerse. Muchas gracias. Señor Coronel. Yo hablo en nombre de los grupos que componen, las formaciones políticas que componen este grupo municipal, que hemos tomado una decisión colectiva ayer por la noche. Y lo digo con toda claridad. A nosotros nos parece que Hilario Rodríguez ha llevado este tema con la máxima elegancia y con la máxima lealtad a sus ideas, que él sabe que no son las mías. Y que desde luego nosotros no vamos a contribuir al linchamiento que algunos han intentado hacer a una figura que puede ser controvertida, pero que nosotros entendemos que no se merece un linchamiento. Hay que decir, por desgracia, aquí hay que decirlo, por desgracia, que todos estamos contra todo tipo de violencia, contra todo tipo de terrorismo. También contra el terrorismo de Estado, también contra el terrorismo de Estado, contra todo tipo de violencia, que es absolutamente legítimo defender el derecho a la autodeterminación y que eso que está en la Declaración de los Derechos Humanos no puede ser criminalizado. Que quizás debería venir una propuesta en este sentido que fuese una propuesta razonable, en un contexto razonable y con un debate razonable. No se ha producido esa situación. Yo me pregunto si hubiéramos traído aquí el reconocimiento a una figura como Adolfo Suárez, le hubiéramos recordado que se sentó en un Consejo de Ministros con Franco firmando penas de muerte. Me pregunto, todos esos que dicen que hay que condenar la violencia, que yo la condeno desde luego, ¿por qué no condenamos que aquí hay una plaza a un auténtico carnicero como el general Weiner? Pregunto por qué hemos tenido que soportar calles colocadas a personas que también mataron en una guerra civil cruenta entre hermanos. Yo ya digo, no me interesa, sí, voy a terminar porque quiero el segundo, no me interesa esta polémica interesada, que es muy interesada, este debate prefabricado, pero aquí no se puede linchar a quien no ha sido condenado y no ha sido jamás imputado. En todo caso, trasladaré mi voto en mi segunda intervención. Puede hablar, gracias. Señor Fernández García. Bien, antes de entrar a debatir la moción, me parece importante que el público conozca que el voto, al parecer, va a ser secreto. Desde mi punto de vista, yo creo que esto lo único que pretende es no exhibir la incoherencia de Coalición Canaria, que es capaz de integrar a los mayores centralistas desde el punto de vista político a independentistas como Hilario, o gente que es capaz de promulgar tesis independentistas con el franquismo más rancio que representa Luis Mardones. Esa exhibición es la que ustedes no nos quieren mostrar hoy aquí. Nosotros vamos a apoyar lógicamente la moción porque nos parece que hay un dato objetivo, y es que Antonio Cubillo Ferreira forma parte de la historia contemporánea de Canarias, y eso nadie lo puede negar. La moción no nos propone que abracemos tesis independentistas o que seamos detractores de las tesis independentistas, sino que recordamos una realidad objetiva, y es que Antonio Cubillo forma parte de la historia reciente de Canarias, y eso no se puede negar. Cuando uno transita por la ciudad de Santa Cruz y se va fijando en el nombre de las calles, muchas de esas denominaciones, pues uno no se siente identificado ideológicamente, pero forman parte de la historia de Santa Cruz, y así se van formando las ciudades, con denominaciones de etapas históricas, y este señor lo fue sin lugar a dudas. La moción, además, yo creo que recoge como las tres etapas, por decirlo de alguna manera, de la vida política de Antonio Cubillo. La primera como abogado sindicalista, abogado que en pleno franquismo convoca huelgas generales o huelgas de las lecheras,
donde lleva a los tribunales a personas vinculadas con el aparato franquista, un abogado que lo que me resulta más cercano es lo aguerrido y lo combativo que es en esta etapa. Y es por eso por lo que tiene que exiliarse. Y es por eso también por lo que toma determinadas decisiones que me interesaría, si usted me deja... Si usted quiere acumular el turno de Lo intervención, acumulo bien. gracias. Es por eso por lo que toma determinadas decisiones como adoptaron otros muchos políticos en aquella época. Porque hay que tener claro que los estados autoritarios y las dictaduras son las que crean y provocan las organizaciones armadas. Y Antonio Cubillo, como no podía expresar y defender sus tesis independentistas en un estado absolutamente dictatorial y totalitario, emigra, se exilia y forma una organización armada. También la formó Nelson Mandela, cuando su estado, el régimen de Pretoria, era un régimen absolutamente autoritario, y le dieron el Premio Nobel de la Paz. También don José Mújica, presidente de Uruguay, una persona que yo creo que todos los jóvenes se identifican con él por su austeridad, por sus principios democráticos, por toda su evolución política. También él perteneció a una organización armada, a los Tupamaros. También Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, uno de los países más prósperos económicamente, a la que se habla de que es una gran estadista, una mujer del futuro. También ella perteneció a una organización armada. Pero no es que nadie quiera hacer algo por motu propio, es que lo obligan las dictaduras, obligan los estados totalitarios a responder en ocasiones de esta manera. Aun cuando tenemos que decir que desde sí se puede, lógicamente no comprendemos actos de violencia de ningún sentido, de ningún signo. Y además que lamentamos las víctimas que haya habido en uno y otro bando, porque sabemos que son las dictaduras quienes crean estas situaciones de violencia. Y Antonio Cubillo, cuando vio que había espacios de libertad en Canarias, volvió a su tierra y abandonó la lucha armada y defendió sus tesis, su coherencia, como siempre lo hizo desde el principio. Creemos que debe tener una calle o una plaza o un lugar público porque representa la historia contemporánea de Canarias y muchísima gente. Hay un sector de la sociedad que participa de sus tesis y quieren que haya una plaza o un lugar público que lo recuerde. Solamente por ese motivo creo que es necesario que se acepte la moción e invitamos a todos los grupos municipales, al margen de cualquier postura ideológica, que apoye la moción de don Hilario Rodríguez. Me hace usted por desobediencia.